puede pasar? ¿Coincidís que lo que trata de hacer hoy el gobierno es estabilizar la situación, salir de lo que se llama la crisis cambiaria, estar viendo todos los días que la gente se levanta y ver a dónde está cotizando el dólar? ¿Coincidís en eso? Sí, eso estoy de acuerdo. O sea, el eje central es para la economía hoy es estabilizar el dólar. Y a mí no me parece trivial muchas de las discusiones que estuviste levantando vos con un excelente criterio acerca, por ejemplo, de la competitividad, acerca del rol del dólar. Porque, por ejemplo, mirá el tema de la competitividad, ¿no? Para meternos con los temas del dólar. Nosotros con Giacomini desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Básicamente depende de tres cuestiones, lo vamos a hacer fácil. Una del salario en dólares, otro del peso del Estado en la economía corregido por su eficiencia, y otro por lo que sería la tasa de interés local, ¿no? Donde entra el riesgo argentino, donde entra la tasa de Estados Unidos, donde entra la inflación argentina, ¿sí? Vos fíjate que como estos últimos dos bloques dependen directamente de la política fiscal y la política fiscal no se arregla, donde tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, 97 impuestos, 69.000 regulaciones, ¿eso qué hace? Cuando vos, digamos, perdés competitividad, si no pones en caja el sector público, ¿contra qué vas? Contra los salarios en dólares. Ese punto que vos estabas levantando y que había levantado Claudio es fenomenal, porque ¿cuál es el problema? Si vos vas a estar bajando los salarios en dólares, como los alimentos y los medicamentos y bienes de muy primera necesidad están denominados en dólares, esa ganancia de competitividad artificial que generás del tipo de cambio, la hacés generando pobres. Es decir, cuando vos mires los números del segundo trimestre y tercer trimestre de Argentina en términos de pobreza e indigencia, vamos a estar mal. Entonces, la solución no puede pasar por que el ajuste sea el tipo de cambio, porque cuando te dicen que hay que tocar el tipo de cambio, lo que te están diciendo es que van a bajar los salarios en dólares y te van a explotar los pobres y los indigentes. Y vos también dijiste algo muy inteligente en el comentario, dice, cuando acá hay dólares ganás las elecciones. Claro, cuando a vos se te aprecia la moneda, lo que vos tenés es un derrumbe del precio de los alimentos relativamente, es decir, el salario real en dólares crece. Entonces, claro, cuando la gente empieza a estar mejor, empieza a morfar mejor, y claro, va para adelante, vas a ganar las elecciones. Entonces, lo que tenemos que comprender que el problema de la competitividad no se arregla tocando el tipo de cambio, sino que se arregla modificando los factores estructurales. Ahora, vamos un poquito a eso y después te quiero que veamos y analicemos juntos, bueno, qué puede pasar en los próximos días, si efectivamente va a haber dólares suficientes para poder estabilizar el dólar en este valor, ¿no? En 28 pesos. Pero yo coincido en lo que vos planteás de que hoy tenemos un gasto público muy grande y una presión impositiva muy grande para financiar ese gasto público. Encima no lo podemos financiar porque hay un déficit fiscal. Entonces, ese déficit fiscal se cubre con deuda. Y que hay que bajar esta presión impositiva si Argentina no quiere seguir devaluando siempre, porque es la forma también de que Argentina tenga precios más baratos para competir con Chile. Con Chile no tenemos solamente un problema de que el dólar se quede atrás, sino que tienen un tercio de los impuestos que tiene la Argentina. Ahora, para bajar pero estos eso impuestos... Que vos decís, pero fíjate para qué bajar correcto estos lo que decís vos. Hay que bajar el gasto público. Ahora, es cierto, todos coincidimos ahí. Ahora, vos veías un poco en la mesa anterior que hoy la discusión es, ¿y qué hace para bajar el gasto público? Pero fíjate ¿De dónde cortás? Porque fíjate, quiero hacer el punto de los impuestos y ahora voy sobre el gasto. Fíjate el IVA nosotros. Nosotros tenemos 21% de IVA, ¿sí? Y recaudamos 7% del PBI. Australia, por ejemplo, tiene 15 y recauda 10. Es decir, el problema es que nosotros nos hemos pasado de rosca con las alícuotas. Es decir, Argentina con este nivel de alícuotas hace inviable la inversión. Por ejemplo, hace que parte de la economía esté en negro, por ejemplo. Por ejemplo, un tercio de la economía está en negro. Y, digamos, si la blanqueas, quiebra esa parte de la economía. Exactamente. Cuando vos la querés blanquear, va a quebrar. Entonces, digamos, no es una cuestión menor el tema, porque fíjate, todo lo que es la noticia de que somos país emergente. Bueno, primero digo, no debería llamar la atención, ¿no? Un país de ingreso medio, donde el 70% de los países del mundo tienen menos ingresos que nosotros per cápita, digo, lo normal sería que fuéramos un país emergente, ¿no? O sea, aparte estamos en el G20, o sea, con lo cual, digamos, claramente parece que emergente nos tendría que resultar poco, ¿no? Un motivo de festejo. Primer punto. Segundo punto, eso digo que va a implicar que baja el riesgo argentino porque estamos en un mejor asset class, va a haber más plata, va a haber más financiamiento. Fantástico, fenómeno. Ahora, de ahí a que eso se traduzca en inversión es muy difícil, porque, a ver, sí, la tasa de descuento es más baja, pero si vos no generás flujo de fondo.
no funciona. Traducilo eso, sí. Si vos no podés ganar plata, no vas a tener inversión. Si tenés que pagar un montón de impuestos para hacer una inversión y recuperar tu capital durante mucho tiempo, claro, no te da, no van a invertir. Pero lo que planteo, y es mi duda, digamos, y un poco también lo que te contesta el gobierno, ¿no? Cuando es, ¿qué margen ves vos para efectivamente en esta coyuntura hacer un ajuste fiscal? ¿Qué margen ves para recortar gasto público? Porque vos fíjate que todos coinciden que es necesario un ajuste fiscal. Están los que te dicen hay que aumentar los impuestos, como estaba acá Lecher que te decía hay que seguir subiendo retenciones. Y están los que te dicen, como vos decís, no, mirá, bajá gasto público, bajá impuestos. Pero ¿qué margen tiene el gobierno, digamos? ¿Dónde corta? A ver, bueno, fíjate esto. Nosotros con Giacomini diseñamos un programa de ajuste, era eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero ¿cómo? Redefiniendo todo el contrato, no solo pegándole al precio. Y de hecho, nuestra estrategia implicaba eliminarlos de cuajo desde el inicio y, por ejemplo, Aranguren lo hizo gradual y mal porque subió 400%, se multiplicó por 5. Nosotros hubiéramos subido 100% y eliminábamos de cuajo. ¿Por qué? Porque tocábamos todo el resto del contrato. Eso se puede seguir haciendo, punto 1. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Vos sabés que, por ejemplo, con garantías de ingresos mínimos para financiar las inversiones, una inversión de 5.000 millones de dólares, ¿sabés? En garantías al Estado le podría costar, ponerle como mucho 20 millones de dólares. ¿Sabés por qué no la quieren hacer? Porque les va a dejar de pasar el dinero por sus porosas manos. La otra cosa que nosotros dijimos, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a esa provincia, la guita que le mandan a una provincia cuando quieren ganar una elección. Bueno, ese programa más el poner en caja el sistema previsional, originalmente rendía 12 puntos, hoy rinde 9, o sea, ya rinde menos por los efectos del gradualismo, ¿sí? Y fíjate que, mientras que el gobierno agredió a todos los que hicimos estas propuestas, cuando vos mirás la propuesta que hizo Duhovne, sí, que es la que tiene aprobada con el fondo, ¿cuáles son las partidas que toca? Los subsidios económicos, las transferencias discrecionales a provincias, sí, digamos, y la obra pública. O sea que en el fondo no es que no se podía, sí se puede. Ahora, es interesante lo que vos mencionás, porque a mí me parece, ese es el eje central. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy, en el medio de la crisis cambiaria, todo ajuste que vos hagas va a ser recesivo. Porque, ¿cuál es la lógica para que un ajuste sea expansivo? Que el aumento de ahorro que vos generás sea acompañado como inversión. Como dada la presión fiscal, dada la incertidumbre, no vas a tener eso, ¿qué va a pasar? Te va a caer la actividad, te va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más... Todo eso lo que vamos a ver los próximos meses. Exactamente, vas a tener menos consumo y además en un contexto donde se te aceleró la inflación. A ver, bueno, y en ese contexto es más difícil hacer el ajuste. Yo también. Estoy de acuerdo. Es más difícil hacer, por ejemplo, la eliminación de la obra pública, porque hoy en este contexto no vas a conseguir inversión privada. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Maxi. Ahora, yo entiendo, este equilibrio te lleva a un nivel de 35% de pobres. Hoy. Claro, si vos haces este ajuste te va a llevar a niveles de 35% de pobres. Ustedes van a decir, pero eso es un espanto. Obvio que es un espanto. Estoy de acuerdo con que es un espanto. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Que te vengan, no, esto se arregla creciendo, dándole más rosca al gasto público. La locura de siempre. Entonces, porque dicen que yo soy un obsesivo con la cuestión fiscal, en el año 75 estallamos con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita en el 82 con 11. La hiperdeflación con 8, la convertibilidad con 7. Hoy en el consolidado nación, provincias, municipios y Banco Central tenemos 10. Digo, somos candidatos a volar por los aires. Entonces, si no nos ponemos los pantalones largos y no hacemos el ajuste, volamos. A ver, vos seguís pensando eso pese al acuerdo con el fondo y pese a, a lo que ha planteado como estrategia claramente el nuevo presidente del Banco Central, que es hoy tratar de estabilizar la situación cambiaria. Estabilizarla como sea, porque si no el número de pobres te va a volar por los aires y se te... Es decir, hay que ponerle un freno al dólar como sea, digamos. Exacto, porque se te derrumbó la demanda de dinero. El eje central de todo este despiole arrancó el 28 de diciembre, cuando se te desploma la demanda de dinero. Cuando vos se te desploma la demanda de dinero, cae el poder adquisitivo del dinero. Es decir, vos necesitas más cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. O sea, inflación. Y fíjate que la inflación, al margen de que devaluamos 50% y perdimos 11.000 millones de dólares de reserva, y la tasa ahora está en el 47 cuando la querían poner en el 20. Pero fíjate esto, la inflación cuando yo la medía con el promedio móvil de 3 meses
a diciembre tenía 18% de inflación. Hoy, pasados, digamos, con datos de 5 meses, tengo que la inflación de 12 meses es 26. Si tomo la inflación... De los últimos 3 meses proyectados está en 40, digamos. Claro, eso es lo que te digo. O sea, cuando vos tomás las distintas medidas, sí. O sea, hoy la inflación está en 40. Entonces, evidentemente, generaste un desastre. ¿El desastre dónde se originó? En la caída de la demanda de dinero. A ver, yo miro un poquito los números de esta economía y claramente, a ver, para explicarle a la gente, la devaluación o la depreciación del peso de los 20 a los 28 pesos, lo que busca es generar algún efecto de que Argentina consuma menos dólares. Eso es verdad. Que los 10.000 millones de dólares que se iban por año para viajar al exterior, esa cuenta se achique. Sí, es verdad. Digamos, lo que están buscando es que caigan nuestros salarios en dólares para que importemos menos. Porque como que la compra de bienes del exterior, las importaciones, también se achique con un dólar efectivamente más caro. Es decir, que haya un ajuste en la economía, con una economía que vaya a una recesión, para que efectivamente no tengas que pedir tanto prestado para financiar los dólares que consumen los argentinos. Y a costa de hacer subir los pobres. Claro, la pregunta que todos tenemos es si con el dólar a 28 esto lo lográs. Porque con el dólar a 28 uno nota que ahora van a venir 100 millones de dólares todos los días que van a vender, que son los dólares del Fondo Monetario en el mercado cambiario. Hoy estabilizaron la situación alrededor de 28 pesos. Pero si no ajusta rápido los dólares que los argentinos, 3 millones de argentinos se llevan al colchón todos los meses para atesorar, para refugiarse, porque dicen la única forma de proteger mis ahorros es el dólar. O la cuenta de turismo, junto con las desimportaciones, y bueno, y es difícil estabilizar el dólar, porque todavía faltan dólares en la economía argentina. Yo estoy de acuerdo con que... ¿Para vos alcanza con esto para estabilizar en estos niveles? No, porque además es un equilibrio inestable. Porque como esta devaluación tiene origen en la caída de la demanda de dinero, además es que lo peor de todo es que se te va a traspasar a precios. O sea, con lo cual vos ahora te vas a encontrar con un equilibrio muy complejo, porque si los ajustes salariales no quedan en línea con la inflación, vas a tener un nivel de tensión enorme. Y si se los recompones en línea con la inflación, digamos, se te va por la canaleta lo que ganaste con la devaluación. Entonces, el problema argentino... A ver, para que te lo traduzco. Claro, la contradicción que tiene el gobierno, por un lado necesita ahora, coincidís conmigo, mantener 2 semanas más o menos el dólar tranquilo, digamos. Sí, o un mes, ponele. O un mes. Pero tampoco lo podés mantener mucho tiempo en este valor de 28, porque con la inflación que ya vas a tener en junio y la que vas a tener en julio, en septiembre vamos a estar diciendo, si siguen con el dólar a 28, qué barato que está el dólar a 28. Y se va a reactivar la demanda de compra de dólares. Claro, exacto, ese es el punto. O sea, digo, por un lado que no se te escape la demanda de dólares porque no tenés demanda de pesos, que ese es el primer punto. Entonces, la realidad es cómo yo arreglo este problema. Porque, digamos, si devalúo, ok, voy a corregir las cuentas externas, pero a costa de generar un tendal de pobres. Entonces, la única alternativa que yo tengo para salir de esto es sacarle el peso del Estado de la economía, devolverle la posibilidad de ganar plata a la gente. No, está bien, Javier, pero en el corto plazo, estamos hablando acá de 20 días, un mes, digamos. No. ¿En el corto plazo qué tenés que hacer? En el corto plazo tenés que vender dólares a mansalva y que no se te mueva. ¿Por qué? Porque tenés que sacar los pesos que sobran. Está bien. Es decir, en esa no tenés salida. El día que se te cayó la demanda... Los 7.500 millones de dólares que entraron hoy del FMI, que es un préstamo, hay que devolverlo después. Obvio. Todos los días tenés que estar vendiendo 100 millones o si es necesario 150 millones todos los días para que el dólar Exacto. Vos lo que tenés durante los próximos 75 días. Exacto. ¿Por qué? Porque vos en el fondo cuando haces eso es como comprar pesos. Es decir, lo que estás sacando son pesos de la calle para que no haya más inflación y el problema no sea más grave. Sí, lo mismo contemos que esa situación es recesiva, digamos. Es una situación en el corto plazo absolutamente donde la gente que tiene capacidad de ahorro, en vez de gastar, compra dólares. Estoy de acuerdo, y atesora los dólares. Entonces, eso genera que se vendan menos autos, que se hagan menos operaciones inmobiliarias, que... Sí, pero es cierto lo que vos decís, Maxi, es totalmente cierto, pero lo que hay que entender es que Argentina está en crisis. Esa es la parte que, digamos, o sea, yo, digamos, la parte que no escucho que digan es Argentina está en crisis. No, Argentina está en crisis. ¿Argentina por qué está en crisis? Y porque terminó en el Fondo Monetario Internacional, o sea, nos fuimos a la B. O sea, cuando vos fuiste al Fondo Monetario Internacional, es que te quedaste sin financiamiento genuino, sin financiamiento voluntario. Entonces nos fuimos a la B. Entonces ahora, lamentablemente, y esto hay que ser sincero, tenés que elegir entre dos equilibrios espantosos. O sea, o
ajusto y me voy, o sea, y cumplo con el fondo y me voy a un equilibrio con 35% de pobres, o niego esta situación, me pego una piña de órdago y voy a 70% de pobres. Entonces, lo único que te queda es, mirá, hoy por hoy estamos como estamos, digamos, más vale que te aguantes la recesión y que además trates de que no se te escape el dólar, porque cuando se te escapa el dólar además vas a multiplicar los pobres. Entonces, no te queda otra que tener una política monetaria muy apretada. ¿Para qué? Para que no te pase eso, porque si no la explosión de pobres es tremendo. Y lo que vos tenés que hacer es dar un horizonte hacia adelante. Es bravo el escenario que yo coincido en gran parte. Este es un diagnóstico, digamos, no es que lo que está haciendo. Después tenemos diferencias con Javier evidentes respecto a cuál pueden ser las soluciones, pero el diagnóstico coincide, me parece, en el 99% de los economistas. ¿Cuál dicen que es el diagnóstico? Bueno, y el diagnóstico es que vas a una situación recesiva. Y esa situación recesiva es una situación verdaderamente mala, porque claro, lo que vos decís, se te dispara la pobreza al 35%. Sí, pero eso se hago los deberes. Claro. Si no los hago, vuela al 70%. Ese es el mal menor frente a lo que podés tener al lado.